Cuando hablo de centrarse en ti, no me refiero a la personalidad exterior que el mundo reconoce. No, me refiero al verdadero yo, ese centro imaginativo divino que es Dios en acción. Yo soy es el nombre de Dios. Y cuando declaras yo soy, estás invocando el poder creado del universo. Así que cuando te pido que te concentres en ti mismo hasta que ganes, te estoy guiando hacia el reconocimiento de tu naturaleza divina, que es ilimitada en su capacidad de crear. Déjame compartir contigo un profundo secreto. El mundo que experimentas no es más que tu conciencia objetivada. Todo lo que te rodea en este mismo momento, tus circunstancias, tus relaciones, tu entorno físico, todo ello ha sido proyectado desde tu interior. Nada viene de fuera, todo procede del interior. Por lo tanto, para cambiar tu mundo, primero debes cambiar tu concepción de ti mismo. Esta es la esencia de lo que significa centrarse en ti mismo. La mayoría de las personas viven toda su vida sin reconocer nunca esta verdad fundamental. Atribuyen sus éxitos y fracasos a causas externas, a otras personas, a las condiciones económicas, al azar, a cualquier cosa menos a sí mismas. No se dan cuenta de que son los artífices de su propio destino, que su imaginación es la varita mágica de la creación. Pero tú, habiendo escuchado este mensaje esta noche, ya no puedes alegar ignorancia de esta ley. Ahora te encuentras en el umbral de una nueva comprensión, una nueva forma de estar en el mundo. Piensa por un momento en cómo te has centrado hasta ahora. ¿Te has concentrado en lo que te falta, en tus limitaciones, en los obstáculos que parecen interponerse en tu camino? Si es así, has estado perpetuando estas mismas condiciones en tu vida, porque lo que domina tu enfoque mental se manifestará inevitablemente en tu experiencia. No se trata de un castigo, sino simplemente del funcionamiento impersonal de la ley. Lo similar atrae a lo similar, y tu conciencia atrae lo propio. Centrarte en ti mismo hasta que ganes significa mantener persistentemente en tu imaginación la concepción ideal de ti mismo. No como pareces ser ahora, sino como deseas ser. Significa permanecer mentalmente en el estado final de tu deseo cumplido, sintiendo su naturalidad, su realidad, hasta que este estado sustituya a tu concepción anterior y se convierta en tu sentimiento dominante. Permíteme ilustrar este principio con un ejercicio sencillo. Cierra los ojos por un momento e imagínate a ti mismo habiendo alcanzado ya el deseo de tu corazón, sea lo que sea, salud perfecta, abundancia económica, una relación amorosa, éxito profesional. Véate ahora en posesión de ello. Siente la satisfacción, la alegría, la gratitud que serían tuyas si este deseo ya se hubiera cumplido. Haz que esta escena sea lo más vívida y real posible. Involucre todos sus sentidos. Si es la hermosa casa que desea, siéntase recorriendo sus habitaciones, tocando sus superficies, escuchando los sonidos que hay en ella. Si es la salud perfecta, sienta la vitalidad que recorre su cuerpo, la facilidad de movimiento, la ausencia de dolor. Ahora, el secreto es persistir en este sentimiento, en esta conciencia de plenitud, independientemente de cualquier evidencia contradictoria que presenten sus sentidos, porque sus sentidos solo pueden informar de los efectos de creencias pasadas. No pueden detectar las causas invisibles que ahora actúan a través de tu conciencia transformada. Por eso las Escrituras nos dicen, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justicia. Juzgar con justicia significa ser fiel a tu suposición, a tu nueva concepción de ti mismo, a pesar de lo que puedan sugerir los hechos actuales. Este es el verdadero significado de la fe. No es una creencia ciega en algún poder externo, sino una lealtad inquebrantable a tu propia imaginación divina. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Tu imaginación da sustancia a tus esperanzas al revestirlas de la realidad del sentimiento. Y cuando sientes la realidad de tu deseo cumplido, tienes la evidencia, aunque aún permanece invisible para los ojos mortales. El gran error que cometen muchos es que se centran en los procesos, en los canales a través de los cuales podría llegarles el bien, en lugar de centrarse en el estado de conciencia que desean alcanzar. Preguntan cómo, cuando deberían declarar que el cómo no es asunto suyo. Pertenece a esa inteligencia infinita que lo sabe todo y puede lograrlo todo.
Su tarea es simplemente determinar cuál es el estado de conciencia que desean ocupar y luego ocuparlo fielmente en su imaginación. La gente a menudo me pregunta, pero Nevio, ¿cuánto tiempo debo persistir? ¿Cómo sabré cuándo mi suposición ha sido aceptada por mi subconsciente? Y yo les respondo que el criterio es la sensación de naturalidad. Cuando el estado deseado te resulte más natural que tu estado anterior, cuando puedas permanecer en él sin esfuerzo ni tensión, cuando ya no te parezca un deseo, sino simplemente la forma en que son las cosas, entonces sabrás que tu suposición ha calado en el subconsciente y que inevitablemente se objetivará en tu mundo. Recuerda que el tiempo que tarda tu suposición en convertirse en un hecho objetivo depende de la naturalidad de tu sentimiento y de la intensidad de tu concentración. Algunos deseos se manifiestan al instante, mientras que otros requieren un período de gestación. Pero no te preocupes por el tiempo. El tiempo es solo una percepción en el mundo de los efectos. No tiene realidad en el mundo de las causas, que es el mundo de tu conciencia. 1000 años a tus ojos son como el día de ayer, cuando ha pasado, y como una vigilia en la noche. Centrarse en ti, hasta que ganes, significa ser persistente en tu suposición. Significa vivir mentalmente en el estado deseado día tras día, noche tras noche, hasta que el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido se convierta en tu estado de ánimo predominante. No es una cuestión de fuerza de voluntad o de lucha, es una cuestión de atención y de sentimiento. Donde va tu atención, fluye tu energía, y lo que energizas con sentimiento debe convertirse en realidad concreta. Considera la historia bíblica de Jacob luchando con el ángel. No te dejaré ir a menos que me bendigas, declaró Jacob. Esta es la actitud que debes adoptar hacia tu suposición. Debes aferrarte a ella tenazmente, negándote a renunciar a ella hasta que te bendiga con su manifestación. No se trata de un desafío obstinado a los hechos presentes, sino más bien de una adhesión fiel a una realidad superior, la realidad de tu imaginación. Ahora, déjame aclarar algo de gran importancia. Cuando hablo de centrarte en ti, no estoy defendiendo el egoísmo en el sentido común. El tú del que hablo no es el ego personal con sus deseos mezquinos y vanidades. Es el yo divino que es uno con toda la humanidad. Y cuando elevas tu conciencia, cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido, elevas a toda la humanidad contigo, porque todos estamos conectados, todos somos uno en conciencia. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El mayor servicio que podéis prestar a los demás es asumir la sensación de vuestros propios deseos cumplidos, porque al hacerlo, contribuís al cumplimiento del plan divino, que es el despertar de Dios en el hombre. No podéis ayudar verdaderamente a otro mientras vosotros mismos permanecéis en un estado de carencia o limitación. Solo al alcanzar primero vuestra propia realización, podéis convertiros en un verdadero canal para la realización de los demás. Recuerdo a una señora que asistió a mi conferencia hace algunos años. Estaba profundamente preocupada por su hijo, que había caído en malas compañías y se dedicaba a comportamientos destructivos. Había intentado todo para reformarlo, razonando, suplicando, amenazando, pero todo fue en vano. Le indiqué que dejara de intentar cambiar la conducta externa de su hijo y que, en su lugar, cambiara la concepción que tenía de él. Le dije que, justo antes de dormirse por la noche, imaginara que su hijo le hablaba de su felicidad, su bienestar y sus actividades constructivas. Debía escuchar su voz con claridad, sentir la alegría de esa conversación y luego dormirse en ese estado de felicidad. Siguió estas instrucciones fielmente durante varias semanas. Al principio, nada parecía cambiar. Su hijo continuaba con sus viejos hábitos, quizá incluso empeorando temporalmente. Pero ella persistió en su idea, negándose a desanimarse por las apariencias. Y entonces, un día, sin ninguna intervención directa por su parte, su hijo anunció que rompía relaciones con sus antiguos compañeros y que había conseguido un empleo en otra ciudad. En un mes, había transformado completamente su vida, tal y como su madre había imaginado. Verás, ella se había centrado en sí misma, en su propia conciencia, hasta que ganó. No intentó manipular a su hijo ni obligarlo a cambiar. Simplemente cambió ella misma, cambió su concepción y su mundo exterior se ajustó a este cambio interior. Esta es la ley, y nunca falla.
Permítanme ahora abordar una pregunta que surge a menudo. ¿Qué hay de los obstáculos? ¿Qué hay de la oposición? ¿Qué son los aparentes fracasos que a veces experimentamos a pesar de nuestros mejores esfuerzos por tener una imaginación constructiva? Mi respuesta es la siguiente. No hay obstáculos, ni oposición, ni fracasos, excepto los que existen en tu propia conciencia. Yo soy el que borra tus transgresiones por mi propio bien. Todos los obstáculos aparentes son oportunidades para que demuestres el poder de tu imaginación y tu fe en la realidad de tu suposición. Cuando te enfrentes a un obstáculo aparente, no luches contra él, ni intentes superarlo por medios físicos. En su lugar, revisa mentalmente el suceso. No lo veas como un obstáculo, sino como una ayuda para el cumplimiento de tu deseo. Y luego continúa con tu suposición como si el obstáculo nunca hubiera existido. Recuerda, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y amar a Dios es permanecer fielmente en tu suposición del deseo cumplido. Recuerdo a un caballero que buscaba un ascenso en su empresa, un ascenso que parecía imposible, porque había varios otros con más antigüedad que él en la lista. En lugar de competir con ellos o intentar impresionar a sus superiores, simplemente asumió que el ascenso era suyo. Noche tras noche, se dormía sintiendo la satisfacción de ocupar el nuevo puesto. Imaginaba los apretones de manos de felicitación, el aumento de ingresos, las nuevas responsabilidades, todo ello como realidades vívidas en su conciencia. En el plazo de un mes, se produjo una reorganización totalmente imprevista de la empresa. 2 de los hombres que estaban por delante de él fueron trasladados a otros departamentos. Otro renunció para aceptar un puesto en otro lugar, y el cuarto fue ascendido a un puesto aún más alto que el que nuestro amigo deseaba. Así, sin ninguna manipulación por su parte, sin ningún esfuerzo externo, se encontró ascendido al puesto que había estado imaginando. Lo que parecía imposible se había convertido en realidad gracias al enfoque persistente de su imaginación. Centrarse en ti hasta que ganes significa ser fiel a tu suposición, independientemente de todas las pruebas contradictorias. Significa vivir con la conciencia de que tu conciencia es la única realidad de la que se deriva todo lo demás. Significa saber con absoluta convicción que el mundo debe ajustarse a tu suposición, porque tu suposición es Dios en acción y la palabra de Dios no volverá a él vacía. Muchos fracasan en este arte de la suposición porque no comprenden plenamente la naturaleza de la conciencia. Piensan en la conciencia como algo separado de la realidad, como un estado subjetivo que no tiene relación con el mundo objetivo. Pero yo te digo que la conciencia es la única realidad, es la causa primera, la fuente oculta de todo. La realidad objetiva es solo una sombra, un reflejo externo de un estado interno. Centrarse en ti hasta que ganes significa centrarse en la conciencia, en el ser que realmente eres. Significa reconocer que no eres un cuerpo ni una mente, sino pura conciencia, puro yo soy, y este yo soy puede asumir cualquier estado. Yo soy la puerta. A través de esta puerta de la Asunción, puedes entrar en cualquier mundo conceptual que desees. Piensa en esto ahora mismo. En este mismo momento, puedes declarar soy exitoso o soy un fracaso. Y cualquiera de estas afirmaciones, si persistes en ella, se objetivará en tu experiencia. La elección es siempre tuya. Eres libre de asumir cualquier estado y, una vez asumido, ver cómo se desarrolla en el mundo de los efectos. Este es el poder creado que te pertenece por derecho divino, el poder que era tuyo antes de que existiera el mundo. Pero recuerda que este poder opera a través de los sentimientos, no solo a través de conceptos intelectuales. No basta con decir las palabras soy rico o soy sano, si estas palabras se contradicen con tus sentimientos. Tus sentimientos son tu fe, y según tu fe, así te será hecho. Por lo tanto, debes sentir la realidad de tu suposición hasta que este sentimiento desplace toda evidencia contraria. Hace muchos años, una joven acudió a mí muy angustiada. Estaba profundamente endeudada. Su salud estaba deteriorándose y sus relaciones personales eran un desastre. Se sentía víctima de las circunstancias, azotada por fuerzas que escapaban a su control. Le dije que su único problema era su propia concepción de sí misma.
su persistente enfoque en las limitaciones y las carencias. Le indiqué que construyera una escena sencilla que implicara la realización de todos sus deseos. Una escena en la que una amiga la felicitaba por su maravillosa vida, su perfecta salud, su abundancia y sus relaciones amorosas. Debía reproducir esta escena en su imaginación cada noche, justo antes de dormir, sintiendo su realidad y aceptándola como un hecho ya cumplido. Al principio se mostró escéptica, pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Así que comenzó esta práctica de forma tentativa al principio, y luego con una convicción cada vez mayor a medida que empezaba a experimentar una sensación de alivio y de ejercicio mental. En 3 meses, toda su vida se había transformado. Un pariente al que apenas conocía había fallecido, dejándole una importante herencia. Su salud había mejorado drásticamente sin ninguna razón médica aparente, y sus relaciones personales se habían armonizado sin ningún esfuerzo directo por su parte. Las circunstancias externas de su vida se habían reorganizado para reflejar su cambio de conciencia. Se había centrado en sí misma, en su conciencia, hasta que ganó. Ahora permítanme abordar un malentendido común. Muchas personas creen que centrarse en uno mismo es de alguna manera espiritualmente incorrecto, que representa una forma de egoísmo o egocentrismo. Nada más lejos de la realidad. Centrarse en tu verdadero yo es la práctica espiritual más elevada, ya que tu verdadero yo es Dios. El reino de Dios está dentro de ti. Al entrar en este reino, el reino de tu propia conciencia, y establecer allí el sentimiento de tu deseo cumplido, estás entrando literalmente en el reino de los cielos. Las Escrituras nos dicen, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino es tu conciencia, y la justicia es el sentimiento de ser ya lo que deseas ser. Busca primero este sentimiento, establece, mantén y vive en él, y todas las cosas externas te llegarán por ley. Quiero que comprendas el inmenso poder que tienes. No hay límite a lo que puedes lograr mediante el uso adecuado de tu imaginación, pero debes estar dispuesto a desligarte de las apariencias para ignorar la evidencia de tus sentidos cuando contradice tu suposición. Esto requiere disciplina mental. Sí, pero es una disciplina que conduce a la libertad de la esclavitud. Cada día, reserva algo de tiempo para concentrarte en la conciencia de tu deseo cumplido. Conviértelo en una práctica sagrada tan importante como comer o dormir. Entra en tu habitación, cierra la puerta y comunícate con tu Padre en secreto. Tu Padre es tu propia y maravillosa imaginación humana, y Él responde a tus suposiciones objetivándolas en tu mundo, y tu Padre te recompensará abiertamente. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. Recuerda que a menudo hay un período de gestación entre la concepción de un deseo en la conciencia y su nacimiento en el mundo de las formas. La semilla ha sido plantada. Ahora dale tiempo para que crezca. Riégala diariamente con un sentimiento de plenitud. Protégela de las malas hierbas de la duda y la incredulidad, y llegará a la cosecha en su momento señalado. A menudo me preguntan, ¿pero y si mi deseo afecta a otras personas? ¿Puedo usar mi imaginación para influir en el comportamiento de los demás? Y yo respondo, tú no estás influyendo en los demás. Tú estás creando a los demás con tu concepción de ellos. Todos los que están en tu mundo son una proyección de ti mismo. Te reflejan tus propios estados de conciencia. Por lo tanto, para cambiar a los demás, cámbiate a ti mismo, cambia tu concepción de ellos. Y ellos deben cambiar para reflejar esta nueva concepción. Las Escrituras nos dicen, nadie puede venir a mí, sino que el Padre que me envió lo atraiga. El Padre es tu yo, es tu conciencia, y nadie puede entrar en tu mundo. No hay ninguna situación que pueda enfrentarse a ti que no sea atraída por tu concepción. Atraes perpetuamente condiciones que se corresponden con tus estados mentales dominantes. Cambia estos estados y cambiarás tu mundo. Quizás el obstáculo más común para una manifestación exitosa es la tendencia a obsesionarse con los medios en lugar de con los fines. Las personas se preocupan tanto por cómo se cumplirán sus deseos que pierden de vista el fin deseado en sí mismo. Pero la ley opera sobre los fines, no sobre los medios. Tu asunto es solo con el fin. El sentimiento de plenitud y la inteligencia infinita proporcionarán los medios. Considera la exhortación bíblica. No os preocupéis por vuestra vida,
qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis. Esto no es abogar por la irresponsabilidad, sino más bien un cambio de enfoque de los medios a los fines. Asume el sentimiento del deseo cumplido y los medios para su cumplimiento serán atraídos por esa suposición a través de canales que ahora no puedes concebir. Cuando te concentras en ti mismo, hasta ganar, te estás concentrando en el centro creativo de tu ser. Te estás alineando con la fuente de todo poder. Y desde este centro, todo es posible. Todo lo que pidáis en la oración, creyendo que lo recibiréis. La oración no es suplicar ni rogar, sino la sensación de tener ya lo que deseas. Es la comunión con tu yo más profundo, con el Dios que hay en tu interior. Sé por experiencia que esta ley funciona. La he probado innumerables veces en mi propia vida y he sido testigo de su funcionamiento en las vidas de miles de personas que la han aplicado. Es tan exacta como las matemáticas, tan cierta como la salida del sol. Nunca falla cuando se aplica correctamente. Si parece que falla, es solo porque la ley no se ha entendido correctamente o no se ha practicado con fe. Permíteme darte una técnica específica que me ha resultado particularmente eficaz. La llamo dormir en la suposición. Justo antes de dormirte por la noche, construye una breve escena que implique la realización de tu deseo. Haz que esta escena sea lo más concreta y específica posible. Luego, entra en ella mentalmente, participando plenamente e involucrando todos tus sentidos. Siente su realidad, su naturalidad, y luego, aún permaneciendo en esta escena, déjate llevar por el sueño. En este estado de somnolencia y receptividad, tu subconsciente es más susceptible a las sugerencias. La semilla de tu suposición, plantada en estos momentos fértiles, crecerá y florecerá bajo el umbral de la conciencia, emergiendo finalmente como un hecho objetivo. Por eso las Escrituras nos dicen que Él da a sus amados en el sueño. El sueño, en este contexto, no es solo el sueño físico, sino la entrega completa de la conciencia a la sensación del deseo cumplido. Una advertencia aquí. No hables de tu trabajo interior con otras personas, especialmente con aquellas de temperamento negativo o escéptico. Mantén tu propio consejo. No eches tus perlas delante de los cerdos. Como aconseja la Biblia, la preciosa perla de tu suposición, aún en su etapa formativa, puede ser dañada o destruida por la duda y la incredulidad de los demás. Espera hasta que tu manifestación esté completa antes de compartirla con el mundo. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando que todo esto suena muy bien, pero ¿qué hay de la moralidad? ¿Qué pasa si mis deseos son egoístas o perjudiciales para los demás? Permítanme abordar esta preocupación directamente. La ley en sí misma no es ni moral ni inmoral, es simplemente la forma en que se produce la creación. Sin embargo, existe una salvaguarda incorporada que impide que se manifiesten los deseos verdaderamente perjudiciales. El hecho de que debéis vivir en la conciencia de vuestra suposición. Si vuestro deseo es realmente perjudicial para los demás, no podéis sentir verdaderamente la paz, la alegría y la satisfacción que acompañan a la conciencia de un deseo digno. Sentirás conflicto, incomodidad, culpa, y estos sentimientos contradictorios impedirán que tu deseo se imprima claramente en el subconsciente. Por lo tanto, el deseo no puede manifestarse en su totalidad, o si lo hace, traerá consigo condiciones que anularán su disfrute. La solución no es suprimir tus deseos, sino elevarlos, alinearlos con tu naturaleza superior. A medida que crezcas en comprensión espiritual, desearás naturalmente aquellas cosas que contribuyen al bienestar de todos, porque reconocerás que todos son uno contigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se convierte no solo en un mandato moral, sino en el reconocimiento de un hecho metafísico. Centrarte en ti mismo hasta que ganes es centrarte en el Dios que hay dentro de ti. El único poder que puede satisfacer verdaderamente tus deseos es reconocer que yo y mi Padre somos uno, que el poder creativo del universo no está separado de ti, sino que es tu propia esencia. Por lo tanto, cuando ores, no ores a un Dios externo, sino a tu Padre, que en secreto es tu propia y maravillosa imaginación humana. Quiero que salgas de aquí esta noche con una nueva comprensión de tu poder creativo, un nuevo reconocimiento de tu naturaleza divina. Quiero que sepas sin lugar a dudas
que puedes ser, tener y hacer todo lo que puedas concebir y creer. Los únicos límites a tus manifestaciones son aquellos que aceptas en tu conciencia. Según tu fe, así se te hará. Comienza esta noche a concentrarte en la conciencia de tu deseo cumplido y persiste en esta concentración hasta que tu deseo se convierta en un hecho objetivo. No vaciles, no dudes, no te desanimes por las apariencias. Recuerda que la manifestación tiene su hora señalada y tu tarea es simplemente permanecer fiel a tu suposición hasta que llegue esa hora. En tu vida diaria, cada vez que surjan pensamientos negativos o circunstancias contradictorias, no luches contra ellos ni intentes cambiarlos directamente. En cambio, vuelve a tu suposición, al sentimiento de tu deseo cumplido. Permanece allí, vívelos hasta que lo externo se ajuste a lo interno. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo». El ojo que ha vencido al mundo es el tuyo. Estoy bien orientado en la fe asuncional. Hay un antiguo axioma místico que dice: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tu mundo interior de conciencia es lo de arriba. La causa de tu mundo exterior de experiencia es lo de abajo, el efecto. Todo lo que establezcas en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Esta es la ley y no puede romperse ni dejarse de lado. Por lo tanto, cultiva bien tus suposiciones, porque son las semillas de tus experiencias futuras. Recuerda también que siempre estás asumiendo algo. En cada momento de tu vida consciente, estás entreteniendo algún concepto de ti mismo en tu mundo. La mayoría de estos conceptos son hábitos inconscientes basados en experiencias pasadas y creencias condicionadas, pero tienes el poder de elegir tus suposiciones conscientemente para decidir deliberadamente lo que aceptarás como verdadero, y en esta elección reside tu libertad. Centrarte en ti mismo hasta que ganes es ejercer esta libertad de suposición, es seleccionar conscientemente el estado de conciencia que deseas ocupar y luego ocuparlo fielmente, independientemente de cualquier contradicción que presenten los sentidos. Es saber que la conciencia es la única realidad y que el mundo de las formas no es más que su obediente servidor. Te invito a que pruebes este principio en tu propia vida. Empieza con algo sencillo, algo que puedas aceptar sin demasiado esfuerzo. Asume la sensación de su cumplimiento. Permanece en esa sensación. Quédate dormido en esa sensación. Observa cómo tu mundo exterior se reorganiza para ajustarse a tu convicción interior. Luego, a medida que tu fe crezca a través de la experiencia, aplica este mismo principio a deseos cada vez mayores. Recuerda que no estás tratando de hacer que algo suceda por la fuerza de la voluntad o el esfuerzo físico. Simplemente estás estableciendo un nuevo estado de conciencia, un nuevo concepto de ti mismo, y permitiendo que la ley opere por sí sola, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El espíritu es tu conciencia, tu yo soy, y lo logra todo a través de la ley de la Asunción. Quiero compartir contigo una última reflexión, una reflexión que resume la esencia de lo que he estado diciendo esta noche. Es la siguiente: no eres un ser indefenso, un pedazo de madera a la deriva, zarandeado por las olas de las circunstancias. Eres el poder operativo, el motor principal de tu universo. Tu conciencia es Dios en acción y da forma a todo lo que experimentas. Por lo tanto, concéntrate en la conciencia de tu deseo cumplido hasta que ganes. Haz de esto tu práctica diaria, tu conciencia momento a momento. Vive mentalmente en el final, en la conciencia del deseo ya cumplido, y observa con alegría y gratitud cómo las circunstancias externas de tu vida se transforman para reflejar este cambio interior. Porque esta es la promesa: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el ojo que hace nuevas todas las cosas es tu propia y maravillosa imaginación humana. Tu propio yo está correctamente enfocado en la conciencia del deseo cumplido. Concéntrate en ti hasta que ganes y no podrás fallar, porque la ley es cierta y su funcionamiento exacto. Recuerda estas palabras de las Escrituras: sé transformado por la renovación de tu mente. Tu mente es tu conciencia y se renueva cuando pasas de la conciencia de la carencia a la conciencia de la plenitud.
de la conciencia de limitación a la conciencia de posibilidad ilimitada. Comienza ahora esta misma noche a concentrarte en ti, en tu conciencia, en tu yo soy, e impregna todo ello con el sentimiento de tu deseo cumplido. Persiste en esta concentración día tras día, noche tras noche, hasta que tu deseo se convierta en un hecho objetivo, pues así debe ser por ley. Y cuando lo hagas sabrás por experiencia la verdad de esa antigua promesa. Todo es posible para el que cree. Cree en la realidad de tu suposición. Confía en la ley que la hace realidad y descansa en la certeza de su cumplimiento. Esto es lo que significa centrarse en ti mismo. Este es el gran secreto revelado a aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Aplícalo fielmente y tu vida se convertirá en un testimonio de su verdad y poder. Os dejo ahora con estas palabras. Sois seres divinos, hijos e hijas del Altísimo. El poder creativo del universo reside en vosotros, esperando ser dirigido por vuestra suposición. La dieta se centra sabiamente y de forma constante en la conciencia de vuestro deseo cumplido, y al observar las maravillas, vuestro mundo se transforma para reflejar vuestra conciencia transformada, porque tal es la ley y tal es la promesa para todos los que la comprenden y la aplican. Centraos en vosotros mismos hasta que ganéis. Centraos en la conciencia del deseo cumplido hasta que se exteriorice en vuestro mundo. Este es el camino real hacia la realización, el camino directo hacia la realización del deseo de vuestro corazón. Recorred este camino con confianza, con fe, con persistencia, y todo lo que buscáis se os añadirá. Esta es la promesa, esta es la ley, esta es la verdad que os hace libres. Dejadme compartir con vosotros exactamente lo que sucede durante estos 3 días de diálogo interno transformado. El primer día suele ser el más difícil para vosotros, ya que va en contra de todas las evidencias de vuestros sentidos. Tu realidad física seguirá mostrándote las viejas condiciones, y tu diálogo interno habitual intentará reafirmarse. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Permiten que lo que ven dicte lo que se dicen a sí mismos. Pero te digo esto, tus circunstancias actuales no son más que tu diálogo interno anterior hecho visible en el libro de Hebreos. Está escrito, por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Tu diálogo interno es esta misma palabra de Dios que conforma tu mundo. Permíteme compartir contigo la experiencia de un hombre que acudió a mí buscando transformar su vida profesional. Llevaba años estancado en un puesto mal remunerado y su diálogo interno reflejaba eso. No estoy lo suficientemente cualificado. Las mejores oportunidades son para otros. Le enseñé esta técnica de diálogo interno de 3 días. Le enseñé esta técnica de diálogo interno de 3 días. El primer día debía hablar consigo mismo de una manera muy específica. No solo afirmaciones positivas arbitrarias, sino palabras precisas que implicaran que su deseo ya se había cumplido. Cuando se miraba al espejo mientras se vestía para ir al trabajo, en lugar de su habitual diálogo interno sobre otro día aburrido, decía, «Me encanta ser vicepresidente ejecutivo, mis decisiones aportan un gran valor a la empresa, mi liderazgo inspira a los demás». A lo largo de ese primer día, cada vez que su mente divagaba hacia sus circunstancias actuales, la traía suavemente de vuelta hablándose a sí mismo desde el final. Estoy muy agradecido por mi puesto ejecutivo. Manejo estas responsabilidades con mucha facilidad. Mis contribuciones son muy valoradas y generosamente recompensadas. El segundo día trae un cambio sutil. Tu nuevo diálogo interno comienza a sentirse más natural, menos forzado. Este es un punto crucial en el que muchos pierden el rumbo pensando que la técnica no funciona porque se está volviendo fácil. Pero esta misma naturalidad es la señal de que tu nuevo diálogo interno está arraigando en tu conciencia. Durante el segundo día, tu diálogo interno debe centrarse no solo en afirmaciones de hechos, sino en las conversaciones naturales que tendrías contigo mismo desde tu estado deseado. Si estás manifestando una salud perfecta, no necesitas afirmar constantemente, «soy saludable». En cambio, tu diálogo interno podría ser, «me encanta lo fácil que me resulta subir estas escaleras. Esta nueva energía se siente maravillosa. Disfruto eligiendo alimentos nutritivos para mi cuerpo vibrante».
Recuerdo a una mujer que estaba manifestando su matrimonio ideal. Durante su segunda cita, no se limitó a afirmar, «Estoy felizmente casada». Su diálogo interno se convirtió en el diálogo interno natural de una esposa amada. Me encanta preparar nuestra cena favorita. Nuestros paseos nocturnos juntos son tan completos. Es maravilloso compartir mi vida con alguien que me entiende tan completamente. El tercer día es cuando realmente se desarrolla la magia, pero también es cuando muchos tropiezan porque buscan resultados externos. Recuerda que en el libro del Génesis, Dios no se detuvo después de cada día de la creación para comprobar si estaba funcionando. El trabajo se realizó en la conciencia, a través de la palabra y la manifestación, siguió de forma natural. En este tercer día, tu diálogo interno debe mantenerse con total indiferencia hacia las circunstancias externas. Si estás manifestando abundancia financiera y compruebas tu cuenta bancaria y ves que no ha cambiado, tu diálogo interno debe permanecer estable. Me encanta cómo el dinero fluye hacia mí desde fuentes esperadas e inesperadas. Disfruto eligiendo las mejores cosas de la vida. Es maravilloso tener más que suficiente para compartir generosamente. Déjame revelarte algo profundo sobre estos 3 días. Corresponden a 3 estados de conciencia: iniciación, transición y aceptación. Tu diálogo interno debe reflejar y apoyar cada estado. El primer día inicia el nuevo concepto. El segundo día tiende un puente hacia el nuevo estado como algo. Un hombre de negocios me preguntó una vez por qué habían fracasado sus intentos anteriores de diálogo interno positivo. Tras examinarlo, descubrí que estaba cambiando sus palabras, pero no su estado de conciencia. Decía, «Soy exitoso». Mientras discutía internamente con la afirmación, le enseñé que el verdadero diálogo interno no se trata solo de las palabras. Se trata de hablar desde la conciencia de ser ya lo que deseas ser. Ahora déjame compartir contigo la estructura exacta del diálogo interno que crea la transformación más rápida durante estos 3 días. Muchos intentan cambiar sus vidas mediante afirmaciones positivas aleatorias. Pero hay un patrón específico, un orden divino para un diálogo interno eficaz que la mayoría nunca descubre. Este patrón se revela en las Escrituras, donde se dice que sea, y fue, y Dios vio que era bueno. Esta es su plantilla para un diálogo interno poderoso durante estos 3 días. Primero, declare lo que debe ser. Luego, reconózcalo como algo que ya existe. Por último, expresas gratitud por su perfección. Quiero darte un ejemplo real. Un joven médico acudió a mí frustrado con su consulta. Su diálogo interno estaba lleno de ansiedad, preocupaciones sobre los pacientes, inquietudes sobre los ingresos y dudas sobre sus capacidades. Durante 3 días, le enseñé a transformar su diálogo interno siguiendo este patrón divino. Al despertarse la primera mañana comenzó su diálogo interno. Mi consulta está prosperando. Los pacientes me buscan por mi excepcional atención. Soy conocido por mis notables resultados. A lo largo del día, cada vez que sus antiguos patrones de diálogo interno ansioso intentaban aflorar, él cambiaba inmediatamente a «Me encanta lo bien que funciona mi consulta». Cada interacción con los pacientes es satisfactoria y exitosa. Mi experiencia aporta curación a todos los que acuden a mí. Pero aquí está el punto crucial sobre tu diálogo interno durante estos 3 días. Debe ser específico para tus propios deseos y natural para tu propia forma de hablar. No copies las palabras de otros. Tu diálogo interno debe fluir de forma natural desde tu propia conciencia. Debe ser con tu propia voz. En los Salmos está escrito, «Lo profundo llama a lo profundo». Tu diálogo interno debe provenir de lo más profundo de tu ser, no de la superficie de tu mente. Cuando te hables a ti mismo durante estos 3 días, deja que las palabras surjan de la conciencia de ser ya lo que deseas ser. Piensa en una profesora que vino a mí con el deseo de convertirse en una autora de éxito. Su diálogo interno estaba lleno de dudas. ¿Quién leería mi libro? No soy una escritora de verdad. Nunca terminaré este manuscrito. Le enseñé a estructurar su diálogo interno para la transformación de 3 días. En lugar de afirmaciones generales sobre ser una autora de éxito, su diálogo interno se volvió específico y natural. Me encanta cómo los lectores conectan con mis historias. Es maravilloso ver mis libros en las principales librerías.
Disfruto firmando ejemplares para mis fieles lectores. No se trataba solo de afirmaciones positivas. Eran los pensamientos y las palabras naturales de alguien que ya vivía la realidad que deseaba. Aquí hay otro aspecto vital de la transformación de 3 días que pocos comprenden. Tu diálogo interno debe abarcar los 3 marcos temporales: la mañana, el día y la noche, pero de una manera específica. Tu diálogo interno matutino marca la pauta del día y debe realizarse antes de interactuar con el mundo. Tu diálogo interno diurno mantiene ese estado. Tu diálogo interno nocturno mantiene la mente subconsciente preparada para la manifestación. Permíteme compartir contigo el método exacto para el diálogo interno nocturno que produce los resultados más poderosos. Mientras te preparas para dormir, tu diálogo interno debe adoptar la forma de una reflexión agradecida. ¡Qué día tan maravilloso en mi próspera consulta! Me encanta lo fácil que fluye todo. Mañana traerá aún más oportunidades para servir y tener éxito. Este patrón nocturno de diálogo interno es crucial porque es tu última impresión consciente antes de entrar en el estado de sueño. En las Escrituras se dice que en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres que duermen en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y les da instrucciones. Tu diálogo interno nocturno es precisamente esta instrucción sellada en la conciencia. Un empresario que dominaba esta técnica compartió conmigo su experiencia. Durante 3 días mantuvo la atención más rigurosa en su diálogo interno, especialmente durante el estado de somnolencia antes de dormir. Su diálogo interno era siempre desde el estado de ser ya un empresario de éxito. Mi negocio genera un valor tremendo. Me encanta llevar a mi equipo a mayores logros. Cada decisión que tomo crea resultados positivos. Para la tercera mañana, antes de que apareciera ninguna prueba física, sabía con absoluta certeza que su mundo había cambiado. Su diálogo interno se había transformado de un esfuerzo a una expresión natural de su nuevo estado. Cuando aparecieron de repente oportunidades que transformaron su negocio, las reconoció como la manifestación inevitable de sus 3 días de diálogo interno transformado. Pero hay algo crucial sobre la transformación de 3 días que la mayoría pasa por alto. Debes mantener tu nuevo diálogo interno incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. De hecho, a menudo surgen circunstancias contrarias durante estos 3 días como prueba de tu determinación. Aquí es donde la mayoría de las personas flaquean, permitiendo que las pruebas externas destruyan su diálogo interno. Tu diálogo interno no solo debe cambiar en cuanto al contenido, sino también en cuanto a la conciencia. Las palabras en sí mismas son solo la superficie. Es el estado del que emanan lo que tiene el verdadero poder creativo. En el libro de Mateo se afirma que de la abundancia del corazón habla la boca. Tu diálogo interno durante estos 3 días debe fluir desde el corazón, desde la conciencia de tu deseo cumplido. Por eso la repetición mecánica de frases positivas no da resultados. Las palabras deben pronunciarse desde la conciencia de ser ya lo que deseas ser. Conocí a una mujer que luchó con este principio hasta que comprendió su esencia. Deseaba ser una artista de éxito, pero nunca había vendido un cuadro. Su primer intento de diálogo interno fue mecánico. Soy una artista de éxito. Mis cuadros se venden fácilmente. Pero no hubo transformación porque hablaba desde su estado actual de carencia. Le enseñé a asumir primero la conciencia de una artista de éxito y luego a dejar que su diálogo interno fluyera naturalmente desde ese estado. Su diálogo interno se transformó. Me encanta cómo responden los coleccionistas a mi obra. Es maravilloso tener mis cuadros en galerías prestigiosas. Disfruto decidiendo en qué exposiciones participaré próximamente. Durante estos 3 días, tu diálogo interno debe reflejar 3 niveles de conciencia: ser, tener y experimentar. La mayoría de la gente se centra solo en tener, por lo que sus manifestaciones son temporales o nunca aparecen. Tu diálogo interno debe abarcar los 3. Déjame ilustrar este principio. Un hombre vino a mí deseando abundancia financiera. Su diálogo interno se había centrado exclusivamente en tener dinero. Tengo riqueza ilimitada. Le mostré cómo estructurar su diálogo interno para incluir los 3 niveles. Soy financieramente prudente. Soy un creador magistral de riqueza. Tengo recursos abundantes.
Tengo múltiples fuentes de ingresos, experimentar. Me encanta elegir las mejores experiencias de la vida. Disfruto compartiendo mi abundancia generosamente. Este diálogo interno de 3 niveles debe mantenerse de forma constante durante los 3 días. Al despertar, tus primeros pensamientos deben fluir naturalmente desde esta conciencia expandida. A lo largo del día, tu diálogo interno debe reflejar los 3 niveles. Antes de dormir, tus últimos pensamientos deben abarcar este estado completo. Aquí hay otro aspecto crucial de la transformación de 3 días. Tu diálogo interno debe estar en armonía con la ley de la suposición. En las Escrituras se afirma: todo lo que pidáis y creáis haber recibido, lo tendréis. Tu diálogo interno debe provenir de la conciencia de haberlo recibido ya. Consideremos el caso de un hombre que quería transformar sus relaciones. Su diálogo interno habitual era: siempre estoy solo, nadie me entiende, nunca encontraré el amor verdadero. Durante 3 días le enseñé a hablar desde la conciencia de estar ya en relaciones perfectas. Me encanta lo fácil que me resulta conectar con los demás. Cada interacción enriquece mi vida. Mis relaciones son profundas y significativas. Atraigo a las personas adecuadas a mi vida. Mi presencia alegra a los demás. Estoy rodeado de amor y comprensión. Pero aquí está el punto vital. Estas palabras no fueron elegidas al azar. Fluyeron naturalmente de su estado asumido de ser alguien que disfruta de relaciones maravillosas. Por eso tu diálogo interno durante estos 3 días no puede ser escrito por otra persona. Debe ser la expresión natural de tu estado asumido. Permíteme compartir contigo el patrón exacto de diálogo interno para cada uno de los 3 días. El primer día, tu diálogo interno establece el nuevo estado. Ahora soy la persona que deseo ser. El segundo día, tu diálogo interno normaliza el estado. Esta es mi forma natural de ser. El tercer día, tu diálogo interno expresa gratitud por el estado. Qué maravilloso es vivir esta realidad. Una mujer que aplicó este patrón para transformar su salud compartió su experiencia conmigo. El diálogo interno del primer día estableció su nuevo estado. Estoy radiante de salud. Cada célula de mi cuerpo vibra con vitalidad. La salud perfecta es mi estado natural. El segundo día normalizó este estado. Me encanta lo fácil que me resulta mantener el equilibrio perfecto y sentirme agotada. Me niego. Me siento agradecida a Dios. Me siento agradecida a Dios. Mi cuerpo sabe exactamente cómo mantener el equilibrio perfecto. Me siento agradecida a Dios. Siento que ella transformó su cuerpo desde entonces. Dudo de mí misma como profesional, pero mentalmente estoy bien en el tercer día. Su diálogo interno expresaba gratitud por su estado. Estoy muy agradecida por mi perfecta salud. Es maravilloso tener esta energía abundante. Aprecio cómo mi cuerpo mantiene un bienestar perfecto sin esfuerzo. Al final del tercer día, ya no necesitaba controlar su diálogo interno. Fluía de forma natural desde su nuevo estado de conciencia. Ahora, déjame revelarte el secreto culminante de esta transformación de 3 días a través del diálogo interno. La culminación de estos 3 días no está marcada por cambios externos, sino por un cambio interno tan profundo que ya no necesitas controlar tu diálogo interno porque fluye de forma natural desde tu nuevo estado de conciencia. En Eclesiastés está escrito que todo tiene su temporada y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Estos 3 días representan la temporada de la transformación, pero deben ir seguidos de algo que la mayoría de la gente descuida: el Sabbat de descanso. Después de 3 días de diálogo interno consciente, debes descansar con la convicción de que el trabajo está hecho. Un ejemplo notable de este principio lo demostró un hombre que había luchado contra la conciencia de la pobreza durante décadas. Durante 3 días, mantuvo la más exquisita atención a su diálogo interno. Cada palabra que pasaba por su mente reflejaba la conciencia de la riqueza. Soy la encarnación de la abundancia. Vivo en la corriente infinita de la prosperidad. Al final del tercer día, algo profundo había cambiado. Ya no necesitaba recordarse a sí mismo que debía hablar desde la conciencia de la riqueza. Se había convertido en su estado natural. Su diálogo interno fluía sin esfuerzo desde esta nueva conciencia. ¿Cuál de mis inversiones voy a explorar hoy? ¿Cómo puedo utilizar mejor estos abundantes recursos?
Qué maravillosas oportunidades voy a explorar a continuación. Esta es la verdadera prueba de una transformación exitosa, cuando tu diálogo interno ya no requiere esfuerzo ni supervisión, porque refleja naturalmente tu nuevo estado de conciencia. Al igual que no necesitas recordarte a ti mismo que debes hablar como quien eres ahora, tu nuevo diálogo interno se convierte en la expresión natural de en quién te has convertido. Permíteme compartir contigo la clave final para mantener esta transformación más allá de los 3 días. Tu diálogo interno debe convertirse ahora en lo que yo llamo tu suposición natural. Cuando descuelgas el teléfono, das por sentado que funcionará. Cuando te sientas en una silla, das por sentado que te sostendrá. Tu nuevo estado debe mantenerse con esta misma suposición natural. Considera cuidadosamente lo que te voy a decir ahora. Después de estos 3 días, si te encuentras volviendo a caer en los viejos patrones de diálogo interno, no luches contra ellos. En su lugar, recuérdate suavemente que era el hombre viejo quien hablaba. He cruzado el puente hacia mi nuevo estado. A continuación, reanuda tu diálogo interno natural desde tu estado deseado. Recuerda las palabras de las Escrituras. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo. Tu diálogo interno transformado es el lenguaje de este hombre nuevo. No es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Los 3 días son simplemente el período de gestación de este nuevo nacimiento. Permíteme concluir con esta verdad vital. Tu diálogo interno no es solo palabras, es la esencia misma de tu mundo tomando forma. Cada palabra que te dices a ti mismo es una semilla plantada en el suelo fértil de la conciencia. Estos 3 días de diálogo interno transformado son tu periodo concentrado de siembra, pero la cosecha continuará indefinidamente si mantienes el estado. El poder de transformar toda tu vida reside en tu diálogo interno, pero no de la manera superficial en que la mayoría de la gente lo entiende. No se trata de forzar pensamientos positivos o luchar contra los negativos. Se trata de hablar desde la conciencia de ser ya quien deseas ser. 3 días de diálogo interno consciente y constante desde este nuevo estado transformarán tu mundo. Te dejo con este reto. Empieza tus 3 días ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Habla contigo mismo ahora desde la conciencia de tu deseo cumplido. Mantén este nuevo diálogo interno durante 3 días consecutivos. Observa cómo tu mundo se transforma para ajustarse a tus palabras. Porque está escrito que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tu diálogo interno es ese mismo poder. Úsalo con sabiduría, úsalo de forma constante y úsalo ahora. Los próximos 3 días pueden transformar toda tu vida si te hablas a ti mismo desde la conciencia de que ya eres quien deseas ser. La elección es tuya y el momento es ahora. Te esperan 3 días de transformación. Empieza en este mismo momento a hablarte a ti mismo como la persona que deseas ser y observa cómo tu mundo se remodela para ajustarse a tus palabras. Porque esta es la ley, esta es la promesa y este es el poder que se te ha dado. Úsalo, demuéstralo y vívelo. La palabra está en tu boca y en tu corazón, lista para ser pronunciada. Pronúnciala ahora, díjala con convicción y desde la conciencia de la plenitud. Tu viaje de 3 días hacia la transformación comienza con las próximas palabras que te digas a ti mismo. Haz que cuenten, haz que sean poderosas. Y haz que sean la verdad que deseas experimentar. Comencemos con la ley fundamental que rige toda manifestación, la ley de la suposición. Esta ley establece simplemente que tu mundo exterior refleja tus suposiciones internas, lo que crees que es verdad sobre ti mismo, y tu mundo debe manifestarse en tu experiencia. Esto no es una teoría ni una sugerencia agradable, es una ley inmutable. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Estas palabras de Proverbios contienen todo el secreto de una vida exitosa. Tu conciencia, tu concepto de ti mismo, determina el mundo en el que vives. Las condiciones, circunstancias y acontecimientos de tu vida no son más que el resultado de tus creencias más íntimas. Muchos de ustedes entienden esto intelectualmente. Sin embargo, siguen siendo testigos de circunstancias no deseadas en sus vidas. ¿Por qué es así? Porque la comprensión por sí sola no es suficiente. Debes aplicar la ley. Y la aplicación comienza con el desapego.
La naturaleza del desapego. ¿Qué quiero decir con desapego? El desapego no es indiferencia, no es un alejamiento frío de la vida ni una resignación al destino. El desapego, en un sentido espiritual, es el reconocimiento de que no estáis atados a vuestras circunstancias actuales, que no os definen vuestras condiciones presentes y que sois libres de asumir un nuevo estado de conciencia independientemente de las apariencias. El desapego significa soltar vuestro control sobre el cómo y el cuándo de vuestra manifestación. Significa renunciar a la necesidad de controlar el proceso por el cual se realizará vuestro deseo. Esta renuncia no es debilidad, es la forma más elevada de fuerza espiritual. En la Biblia leemos: «Quédate quieto y sabe que yo soy Dios». Esta quietud es desapego. Es la tranquila confianza que proviene de saber que el poder creativo dentro de ti, tu propia y maravillosa imaginación humana, es Dios, y que este poder, una vez dirigido conscientemente, exteriorizará tus suposiciones de formas que tu mente racional no puede concebir. Muchos de vosotros lucháis porque no podéis ver el puente de incidentes que os llevará a vuestro deseo. Os preocupáis y os inquietáis por los medios, buscando desesperadamente manipular las condiciones externas. Esta misma ansiedad revela vuestro apego a las apariencias, vuestra esclavitud a lo que es, y mientras permanezcáis atados a lo que es, no podéis experimentar lo que podría ser el impedimento del apego, el apego a los resultados, a los medios específicos, a los plazos. Estas son las cadenas que atan vuestro poder creativo. Cuando insistís en que vuestro deseo debe manifestarse de una manera particular, limitáis la inteligencia infinita de Dios dentro de vosotros. Dices: «En efecto, yo sé mejor que la sabiduría divina cómo debe llegarme lo bueno». Piensa en el agricultor que planta una semilla y luego la desentierra cada día para ver si está creciendo. Tal impaciencia y falta de fe en el proceso natural impedirían cualquier cosecha. Del mismo modo, cuando plantas la semilla del deseo en tu conciencia y luego la desentierras constantemente a través de la duda, la preocupación y el apego a los resultados, interrumpes el proceso divino de manifestación. Te digo sinceramente que todo el universo conspira para cumplir tus suposiciones exigidas, pero este cumplimiento llega a través de un puente de incidentes que tu mente racional no puede ni necesita construir. Tu trabajo no es construir el puente, tu trabajo es asumir el final, el cumplimiento, y vivir en esa suposición mientras el puente se construye por sí mismo. El proceso de dejar ir. Ahora discutamos el proceso práctico de dejar ir. ¿Cómo se puede desapegarse de las circunstancias sin dejar de estar comprometido con un deseo? El secreto reside en lo que yo llamo vivir en el final. Dejar ir es transferir tu atención del problema a la solución, de la carencia al cumplimiento. Es permanecer mentalmente en un estado de deseo cumplido, independientemente de las apariencias. Esta permanencia no es una visualización momentánea, sino una suposición sostenida. Cuando realmente dejas ir, ya no sientes la necesidad de comprobar el estado de tu manifestación. Ya no sientes ansiedad por cuándo o cómo aparecerá. Descansas en la cómoda certeza de que lo que has supuesto en tu conciencia debe objetivarse en tu mundo. Considera las palabras de las Escrituras. Todo lo que pidas en la oración, cree que lo has recibido y será tuyo. Esta es la esencia de dejar ir. Rezas, asumes la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Crees y vives desde ese estado como si ya se hubiera exteriorizado y entonces se manifiesta y se objetiva en tu mundo. El gran obstáculo para una manifestación exitosa es la tendencia a comprobar constantemente si tu deseo se ha manifestado. Esta comprobación es una prueba de duda y la duda es una confesión de apego a la realidad actual. Para superar esta tendencia, debes disciplinar tu imaginación para que se concentre exclusivamente en el estado de cumplimiento final, la dieta mental. Esta disciplina requiere lo que yo llamo una dieta mental, del mismo modo que controlarías cuidadosamente los alimentos que ingieres. Si deseas mantenerte sano, también debes controlar los pensamientos que albergas en tu mente si deseas manifestar tus deseos. La dieta mental consiste en rechazar sistemáticamente cualquier pensamiento que contradiga tu suposición de cumplimiento. Cuando surjan dudas, y surgirán,
No las combata ni se resista a ellas, porque aquello a lo que se resiste, persiste. En lugar de eso, simplemente retire su atención de la duda y vuelva a centrarla en la suposición de la plenitud. Esta práctica requiere vigilancia. El mundo está lleno de pruebas que parecerán contradecir su suposición. Sus amigos y familiares pueden decirle que su deseo es imposible. Las circunstancias pueden parecer ir en dirección opuesta a su deseo. En esos momentos, debes mantener tu dieta mental con mayor vigor. Recuerda que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural son tus sentidos, tu mente racional, que acepta la realidad actual como definitiva. El Espíritu de Dios es tu imaginación, que puede concebir realidades que trascienden las apariencias actuales. Debes elegir a cuál servirás. Concéntrate en tu propio camino. Ahora llegamos al tercer aspecto de nuestra discusión: centrarse en su propio camino. Este es quizás el aspecto más desafiante de la manifestación, porque el mundo está lleno de distracciones, de comparaciones, de opiniones y juicios de los demás. Centrarse en su propio camino es reconocer que su viaje es único. Sus deseos, su momento, su puente de incidentes no se pueden comparar con los de nadie más. En el momento en que comienza a comparar su progreso con el de los demás, se ha desviado de su camino. Hay un pasaje maravilloso en el Evangelio de Juan. Después de que Pedro recibiera instrucciones del Cristo resucitado, se volvió y vio a Juan siguiéndolos. Pedro le preguntó a Jesús: «Señor, ¿qué hay de él?». Jesús respondió: «Si quiero que permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme». Esta es una de las instrucciones más directas sobre la necesidad de centrarse en tu propio camino. ¿Qué te importa eso? Tú sígueme. Estas palabras se aplican a cada uno de nosotros. El camino de los demás, su éxito, su momento, su método, son irrelevantes para tu viaje. Tu tarea es seguir al Cristo que hay en ti, al yo divino que habla a través de tus deseos y te guía a través de tu imaginación. Cuando te centras en los demás, comparando tu progreso, buscando su aprobación, temiendo su juicio, desvías tu preciosa energía creativa de tu manifestación. Cada gramo de atención que prestas a la opinión de los demás es un gramo que le quitas a la suposición de que tu deseo se cumplirá. La correlación entre el desapego, el dejar ir y el enfoque. Estos tres principios, el desapego, el dejar ir y el enfocarse en tu propio camino, no son técnicas separadas, sino diferentes aspectos de la misma práctica espiritual. Cada uno refuerza y habilita a los demás. Cuando te desapegas verdaderamente de las circunstancias actuales, naturalmente dejas ir la ansiedad por los resultados. Cuando dejas ir la ansiedad por los resultados, te resulta más fácil concentrarte en tu propio camino sin compararte con los demás. Y cuando te concentras en tu propio camino sin comparaciones, refuerzas tu desapego de la validación externa. Este círculo virtuoso crea un estado de conciencia que es óptimamente receptivo a la manifestación. Elimina los obstáculos que han impedido la exteriorización de tus deseos. Alinea tu poder creativo con tus intenciones conscientes, la verdadera naturaleza de la realidad. Para aceptar plenamente estos principios, debes comprender la verdadera naturaleza de la realidad. El mundo que experimentas no es una realidad objetiva independiente separada de tu conciencia. Es la representación de tus suposiciones, la proyección de tus creencias. El universo es mental, declara el principio hermético. Todo lo que experimentas se crea primero en la conciencia y luego se proyecta hacia afuera como experiencia. Esto significa que para cambiar tu mundo no necesitas manipular las condiciones externas, solo tienes que cambiar tus suposiciones. Esta es la gran liberación. No eres víctima de las circunstancias, sino su creador. No estás sujeto a los caprichos del destino, sino que eres el autor de tu destino. El poder de transformar tu vida no reside en la coincidencia, sino en controlar tus suposiciones sobre ti mismo y tu mundo. La práctica de la revisión. Ahora quiero compartir contigo una poderosa técnica para el desapego y el abandono. La práctica de la revisión. La revisión es el arte de reimaginar los acontecimientos pasados de una manera que se alinee con tu concepto deseado de ti mismo y tu experiencia de vida. Al final de cada día, antes de dormir,
Revisa los acontecimientos que fueron insatisfactorios o que contradijeron tu estado deseado. En tu imaginación, revisa estos acontecimientos. Visualízalos de una manera diferente, alineada con tu deseo cumplido. Si alguien fue descortés contigo, imagínalo siendo cordial y respetuoso. Si fracasaste en una tarea, imagínate a ti mismo teniendo un éxito brillante. Si recibes malas noticias, imagina que recibes buenas noticias en su lugar. Esta práctica no es una mera ilusión o una negación de la realidad. Es la aplicación consciente del poder creativo de tu imaginación para reescribir las impresiones de tu subconsciente. Dado que tu subconsciente acepta como verdadero todo lo que le imprimes, la revisión te permite sustituir las impresiones limitantes por otras empoderadoras. A través de una revisión constante, te desprendes gradualmente de la historia limitante de tu pasado y creas una nueva base para tu futuro. Dejas atrás los agravios, las decepciones y los fracasos, y los reemplazas por experiencias que respaldan tu nuevo concepto de ti mismo. La conversación interior. Otra práctica poderosa para desprenderse y centrarse en tu camino es monitorear y revisar tu conversación interior. Tu conversación interior, las cosas que te dices a ti mismo y las conversaciones imaginarias que tienes con los demás, revelan y refuerzan tus verdaderas suposiciones. Las conversaciones internas de la mayoría de las personas están llenas de preocupaciones, justificaciones, ensayos y rencores, y defensas contra críticas imaginarias. Estos diálogos mentales los mantienen atados a circunstancias no deseadas y los desvían de su verdadero camino. Para transformar tu vida, transforma tu conversación interna. Imagina escuchar las felicitaciones de tus amigos por tu éxito. Imagina discutir tu logro como un destino que conquistar. Imagina las conversaciones que seguirían naturalmente si tu deseo ya se hubiera cumplido. A medida que disciplinas tu conversación interna, descubrirás que el desapego se vuelve más fácil. Dejarás ir naturalmente la ansiedad por los resultados porque tu mundo mental ya está lleno de la evidencia del cumplimiento. Te enfocarás más fácilmente en tu propio camino porque tu diálogo interno afirma tu viaje único en lugar de compararlo con el de los demás. El descanso sabático. Llega un momento en el proceso de manifestación en el que todo el trabajo está hecho. Has plantado la semilla de la suposición, la has nutrido con atención, la has protegido mediante una dieta mental y ahora debe crecer por sí sola. Esto es lo que yo llamo el descanso sabático. En la Biblia, Dios creó durante 6 días y descansó el séptimo, declarando que su obra estaba completa y era buena. Este es un patrón para toda la creación, incluida la creación de tus deseos en la manifestación. Llega un momento para descansar, para cesar todo esfuerzo, para simplemente saber que está hecho. Este estado sabático es la forma más elevada de desapego. Es la confianza absoluta en que tu trabajo creativo está completo en la conciencia y ahora debe identificarse en la experiencia. En este estado, no hay ansiedad, ni comprobaciones, ni esfuerzos para que suceda. Solo hay la tranquila certeza de que lo que se ha plantado debe llegar a la cosecha. Muchos pierden sus manifestaciones porque no pueden entrar en este descanso sabático. Siguen trabajando y esforzándose por manipular las condiciones mucho después de que el acto creativo haya terminado. Este esfuerzo continuo implica duda, y la duda niega la suposición de la realización. Aprende a reconocer cuándo tu trabajo está hecho en la conciencia. Aprende a decir, como dice el Cristo dentro de ti, está hecho. Luego descansa en ese conocimiento, despréndete de las apariencias, deja ir el control, concéntrate únicamente en la verdad establecida en tu imaginación. La prueba de la fe. El período entre la siembra de tu suposición y su manifestación visible es una prueba de fe. Durante este intervalo, las apariencias pueden contradecir tu suposición, pueden surgir dudas, otros pueden cuestionar tu certeza. Estas pruebas no son obstáculos, sino oportunidades para fortalecer tu nueva conciencia. Cada vez que eliges tu suposición por encima de las apariencias, profundizas tu fe. Cada vez que te desprendes de las circunstancias desalentadoras, fortaleces tu poder creativo. Cada vez que dejas ir la ansiedad por los resultados, aceleras el proceso de manifestación. Recuerda las palabras de las Escrituras. La fe
es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Tu fe, tu suposición persistente, es el medio para adquirir tu deseo. Es la sustancia del deseo mismo, ya presente en la conciencia, esperando su exteriorización. Cuando surjan dudas, no luches contra ellas ni les temas. Simplemente reconócelas como restos de tu antigua conciencia, la conciencia que estás trascendiendo a través de tu nueva suposición. Luego, vuelve suave pero firmemente a tu suposición, sabiendo que lo que eres consciente de ser, debes llegar a ser, la indiferencia divina. Hay un estado de conciencia que yo llamo indiferencia divina. No se trata de apatía o falta de interés en tus deseos, es el sereno conocimiento de que tu suposición, una vez firmemente establecida en la conciencia, debe manifestarse independientemente de las apariencias o los plazos. La indiferencia divina te permite realizar tus actividades diarias sin ansiedad, sin buscar constantemente pruebas, sin la falta de atención que proviene del apego a los resultados. Es la capacidad de vivir contento en el momento presente, sabiendo que tu futuro está asegurado en tu suposición. Este estado podría describirse como una expectativa sincera sin ansiedad. Estás expectante porque sabes que la ley debe cumplir tu suposición. No tienes ansiedad porque sabes que la ley debe cumplir tu suposición. La certeza elimina la necesidad de preocuparse. Cuando alcances esta indiferencia divina, descubrirás que las manifestaciones llegan más fácilmente y con mayor frecuencia. El desapego acelera el proceso, ya que elimina la resistencia causada por la duda, la preocupación y la atención excesiva. La naturalidad de tu deseo. Otra clave para el desapego exitoso es reconocer la naturalidad de tu deseo. Tus deseos no son caprichos aleatorios o fantasías del ego, son la voz de Dios dentro de ti que te llama a expresar más tu naturaleza divina para experimentar más de la abundancia que es tu derecho de nacimiento. Cuando ves tus deseos bajo esta luz, el desapego se vuelve más fácil. Ya no sientes que estás buscando algo más allá de tu merecimiento o luchando contra el orden de las cosas. Reconoces que la satisfacción de tu deseo es tan natural como el florecimiento de una flor o la salida del sol. Este reconocimiento elimina la sensación de lucha que acompaña los esfuerzos de manifestación de tantas personas. No necesitas luchar por tu bien, solo tienes que alinear tu conciencia con él a través de la asunción. No necesitas forzar tu deseo para que se haga realidad, solo necesitas proporcionar las condiciones en la conciencia para su desarrollo natural. Como dijo Jesús, considera los lirios del campo. Cómo crecen, no trabajan ni hilan. El lirio no se esfuerza por convertirse en lirio, simplemente se desarrolla según su naturaleza. Del mismo modo, tus deseos se desarrollan naturalmente cuando alineas tu conciencia con su cumplimiento. El estado del sueño. Hay un estado particular de conciencia que facilita el desapego y la impregnación de tu subconsciente con nuevas suposiciones. Yo lo llamo el estado similar al sueño, un estado receptivo de somnolencia en el que la mente racional se calma temporalmente y el subconsciente es especialmente receptivo a las sugerencias. En este estado, al que puedes entrar justo antes de dormir, al despertar o mediante la relajación deliberada durante el día, tu imaginación tiene acceso directo al subconsciente. Las imágenes y los sentimientos que albergas en este estado se aceptan sin la interferencia de las dudas y objeciones de la mente racional. Utiliza este estado para imprimir tu deseo en el subconsciente. Llénate del estado de deseo cumplido. Experimenta en tu imaginación la alegría y la gratitud de tener lo que deseas. A continuación, déjate llevar por el sueño o vuelve a la conciencia normal, sabiendo que la semilla ha sido plantada. Esta práctica, realizada de forma constante, transformará gradualmente tus suposiciones dominantes sobre ti mismo y tu mundo. A medida que cambian tus suposiciones, tu experiencia debe cambiar para adaptarse a ellas. Esta es la ley, la libertad de la conciencia. El secreto definitivo del desapego es el reconocimiento de que eres pura conciencia. No eres tu cuerpo, tus circunstancias, tu historia o tus posesiones. Eres la conciencia en la que aparecen todas estas cosas. Este reconocimiento es la liberación. Cuando te conoces a ti mismo como conciencia, en lugar de como contenido, puedes cambiar el contenido a voluntad.
Ya no estás atado a ningún conjunto particular de circunstancias porque reconoces que las circunstancias son proyecciones de tus suposiciones, no realidades independientes. Desde esta perspectiva, el desapego no es algo que haces, es el reconocimiento de lo que eres. Estás naturalmente desapegado de todas las condiciones porque eres la conciencia en la que aparecen las condiciones, no las condiciones en sí mismas. Este es el significado de la afirmación de Jesús. Estad en el mundo, pero no seáis del mundo. Estar en el mundo es participar en las experiencias de la vida humana. No ser del mundo es reconocer que trascendes estas experiencias, que eres la conciencia que las presencia y las crea. La práctica del yo soy refuerza este reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Practica lo que yo llamo la meditación del yo soy. Dedica tiempo cada día a sentarte en silencio y concentrarte en la sensación de la existencia pura, la sensación del yo soy. Antes de identificarte con cualquier atributo o condición en particular, antes de decir soy rico o soy pobre, tengo éxito o estoy fracasando, existe una conciencia pura del ser. Esta conciencia es tu verdadero yo, tu yo divino. Al descansar en esta conciencia, te desprendes naturalmente de las condiciones limitantes. Reconoces que todos los descriptores que siguen a yo soy son suposiciones que eres libre de cambiar. No estás heredando ninguna condición en particular. Eres la conciencia que asume las condiciones. Desde este estado de conciencia pura, puedes elegir conscientemente las suposiciones que darán forma a tu experiencia. Puedes decir con total convicción, soy rico, soy saludable, soy pleno, sabiendo que estas afirmaciones definen tu conciencia y por lo tanto deben definir tu experiencia. La transformación de la identidad, la manifestación en su esencia, no se trata de adquirir cosas o cambiar circunstancias. Se trata de transformar tu identidad, tu concepto de ti mismo. Cuando tu concepto de ti mismo cambia, tu mundo debe cambiar para reflejarlo. La mayoría de las personas intentan cambiar sus vidas manipulando las condiciones externas mientras mantienen el mismo concepto de sí mismas. Por eso sus esfuerzos fracasan tan a menudo. Lo externo siempre se ajusta a lo interno. Tus circunstancias son la sombra que proyecta tu concepto de ti mismo. Para crear un cambio duradero, debes adoptar una nueva identidad. Debes verte a ti mismo como la persona que ya tiene lo que deseas, que ya es lo que deseas ser. Este cambio de identidad es la esencia de la suposición. Cuando realmente asumes una nueva identidad, el desapego de las viejas condiciones ocurre de forma natural. Ya no te preocupas por cómo o cuándo se manifestará tu deseo porque, en tu conciencia, desde la perspectiva de tu nueva identidad, ya se ha manifestado. Simplemente estás esperando a que lo externo se ponga al día con lo interno. La persistencia de la suposición, la clave final para una manifestación exitosa, es la persistencia en tu asunción. Esto no significa un esfuerzo arduo o una afirmación constante. Significa volver a tu asunción cada vez que te des cuenta de que tus pensamientos se han desviado de ella. Tus viejas creencias y suposiciones tienen impulso. Se han reforzado a lo largo de años o décadas de pensamiento y no serán reemplazadas por una sola sesión de imaginación. Debes persistir en tu nueva asunción hasta que se vuelva tan natural y habitual como lo era tu antigua asunción. Esta persistencia no es una carga, sino una práctica como aprender cualquier nueva habilidad. Al principio requiere atención, pero con el tiempo se convierte en algo natural. Llegará un momento en que tu nueva suposición estará tan profundamente establecida que ya no necesitarás mantenerla conscientemente. Se habrá convertido en tu creencia dominante, tu forma natural de ser. Hasta ese momento, vuelve a tu suposición con suavidad pero con firmeza, cada vez que notes que tus pensamientos o sentimientos la contradicen. No te castigues por los deslizamientos. Simplemente corrige tu rumbo. Cuanto más consistentemente mantengas tu suposición, más pronto se manifestará en la experiencia. Conclusión: la promesa cumplida. Mis queridos amigos, esta noche he compartido con vosotros el gran secreto de la manifestación, el desapego, el dejar ir y el centrarse en vuestro propio camino. Este secreto no es nuevo. Ha sido enseñado por maestros espirituales a lo largo de los siglos en diversas formas y lenguas. Jesús lo enseñó cuando dijo:
Por eso os digo que todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Buda lo enseñó cuando identificó el apego como la fuente del sufrimiento y el desapego como el camino hacia la liberación. Krishna lo enseñó en el Bhagavad Gita cuando instruyó a Arjuna para que cumpliera con su deber sin preocuparse por los frutos de su acción. Esta enseñanza trasciende todas las fronteras religiosas y filosóficas porque no es una creencia, sino una ley tan inmutable como la gravedad. Cuando asumes un estado de conciencia y te desprendes de las apariencias, ese estado debe objetivarse en tu experiencia. No se trata de magia ni de misticismo, es el proceso creativo por el cual surge toda experiencia. Te reto a que pongas a prueba esta ley en tu propia vida. Elige un deseo, algo que realmente quieras ser, hacer o tener. Formula una suposición clara que sería cierta si se cumpliera ese deseo. Luego, vive desde esa suposición mientras te desprendes de las apariencias, dejando de lado la ansiedad por los resultados y centrándote en tu propio camino sin compararte con los demás. Hazlo de manera constante y te prometo que tu suposición se convertirá en realidad. La semilla plantada en la conciencia debe crecer hasta manifestarse. La palabra pronunciada en el silencio de la suposición debe hacerse carne en el mundo de las formas. Recuerda siempre que todo es posible para quien cree. Tu creencia, tu suposición mantenida con desapego y persistencia, es el poder creado que da forma a tu mundo. Usa este poder conscientemente y no habrá límites para lo que puedas crear en tu vida. Ve ahora en paz, habitando en la certeza de que tus deseos ya se han cumplido en tu conciencia y por ley deben exteriorizarse en tu experiencia. Dios os bendiga, amigos míos, y recordad que la imaginación crea la realidad.